Hola, mi nombre es Carla y este es el cuarto video de la serie sobre oftalmología. El día de hoy hablaremos de órbita y anexos. Entonces, iniciemos la revisión de la patología orbitaria y anexos. La órbita no es solo un continente óseo, sino es un espacio complejo en el tercio superior facial, donde la interacción entre el globo ocular, los músculos extraoculares, la glándula lagrimal y el paquete vasculonervioso va a determinar la funcionalidad visual. En la primera imagen podemos observar a los huesos que conforman a la órbita. Tenemos al frontal, esfenoides, etmoides, palatino, lagrimal, cigomático y maxilar. Ya hablamos de los huesos de la órbita en un anterior video, pero para repasar, nosotros sabemos que existen 4 paredes, una superior, inferior, una medial y una lateral. También apreciamos en la imagen a los músculos extraoculares. Tenemos a los rectos, al superior, al externo, al inferior. También se puede visualizar a la periórbita y al músculo de la pared lateral. Vemos en más detalle abajo también el músculo corrugador superciliar, al músculo depresor de la ceja, al músculo orbicular del párpado, al músculo frontal y al músculo prócer. También podemos ver un poco de inervación. Todo nace del nervio facial, que nos va a dar a la rama temporofacial y a la rama cervicofacial. Viendo un poco más sobre irrigación, tenemos a las arterias. Aquí encontramos a la palpebral superior, a la lagrimal, a la temporal superficial, al cigomático facial, a la facial transversa, a la infraorbitaria, a la angular, a las arterias palpebrales superior e inferior, a las arterias oftálmicas y a las arterias dorsales de la nariz. Entonces vamos a continuar con la semiología. La 6P. Ante un paciente con sospecha de patología orbitaria, nuestra brújula es la memotecnia de la 6P. Debemos interrogar el dolor, que sería la primera P, el pain, y la progresión. Al examen físico, la proptosis es cardinal. No basta con verla, debemos objetivarla con la exoftanometría de Hertel. Tenemos que buscar las pulsaciones porque muchas veces estas son sugerentes de fístulas. Vamos a realizar la palpación en busca de masas o crépitos, que serían una señal de neumórbita, y evaluaremos cambios en la periórbita como eritema o edema. En la imagen se puede apreciar la exoftanometría de Hertel. Esta se basa en medir la distancia en milímetros desde el borde orbitario lateral hasta el vértice corneal. Imagenología. Aquí vamos a tener a los elementos que nos van a ayudar a descifrar la patología. Tenemos a la tomografía computarizada, a la resonancia magnética y al ecodoppler. La clínica manda, pero las imágenes confirman. Entonces, la tomografía es nuestro estándar de oro para el trauma, para los golpes o traumatismos de hueso y también para los cuerpos extraños. La resonancia magnética es superior para los tejidos blandos, tumores y patología del vértice, mientras que la ecografía Doppler viene a ser una herramienta útil y dinámica para caracterizar lesiones vasculares según su flujo. Clasificación general de la patología orbitaria. Sistemáticamente vamos a dividir la patología en congénita y adquirida. Dentro de las adquiridas, la orbitopatía tiroidea destaca por su alta frecuencia, seguida por procesos infecciosos como celulitis, o puede ser el caso de neoplasias como el linfoma o el hemangioma cavernoso. Aquí se pueden ver en las imágenes algunos defectos congénitos. Por ejemplo, tenemos al anoftalmos, al microftalmos y al criptoftalmos. La orbitopatía tiroidea o la OT. La orbitopatía tiroidea es la causa más frecuente de proptosis. Su base es la inmunidad cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a trabajar con los anticuerpos TRAPS. Estos anticuerpos van a atacar tanto al receptor de la TSH tiroidea como a los fibroblastos orbitarios. Es crucial que nosotros podamos identificar si la paciente está en la fase aguda entre los 6 a los 18 meses, antes de los 3 años, donde el manejo es la inmunosupresión con corticoides o con fármacos,
o ya se encuentra en la fase crónica, donde, bueno, ya hay secuelas y el manejo principalmente es quirúrgico. El diagnóstico de la OT. Para esto vamos a requerir entre 2 a 3 criterios. Tenemos al ojo con el signo de von Graefe, que es un asincronismo párpado-globo en infraversión, como podemos ver en la imagen. También existen otros signos, pero el más importante es el von Graefe. Entonces, el diagnóstico requiere de 2 o 3 criterios. El ojo con el signo de von Graefe. En realidad existen otros signos, pero el principal es el von Graefe, que es el asincronismo párpado-globo en infraversión, y la retracción temporal. Recordar que la orbitopatía tiroidea puede presentarse en pacientes eutiroideos y que el tabaquismo es el principal factor modificable que va a agravar este cuadro. Entonces es muy importante suspender el tabaco. También tenemos otras inflamaciones y el pseudotumor orbitario. No todo es tiroides. El síndrome de Tolosa-Hunt nos da una oftalmoplegia dolorosa por compromiso del vértice y seno cavernoso. Por otro lado, la inflamación orbitaria idiopática, o mejor conocido como el pseudotumor, es un diagnóstico de exclusión que simula una neoplasia en imágenes y suele responder de forma dramática a los corticoides. Aquí tenemos a los tumores orbitarios. En oncología orbitaria, la edad es clave. ¿Por qué? Porque en niños el hemangioma capilar es el más común, mientras que en adultos es el cavernoso. Siempre debemos destacar metástasis en pacientes con proptosis de inicio rápido, especialmente de mama en mujeres y próstata en hombres. En la patología vascular orbitaria, nosotros tenemos a las fístulas carotido-cavernosas de bajo flujo, las cuales son insidiosas y muestran los típicos vasos en cabeza de medusa, como se puede apreciar en la imagen, mientras que las de alto flujo son emergencias postraumáticas con proptosis pulsátil y subplaudible. Entonces, ambas requieren de la intervención de neuroradiología por embolización. Ya entramos al tema de infecciones. Esta distinción salva vidas porque la celulitis preseptal es limitada y el ojo está blanco por dentro, no es una emergencia, mientras que la celulitis orbitaria es una urgencia, es inmediato. Hay proptosis, dolor al mover el ojo y compromiso visual. El 80% nace de una sinusitis etmoidal, entonces principalmente el manejo es hospitalización y antibióticos sistémicos. Entre ellos encontramos a la ceftriaxona y a la clindamicina. Dentro de los principales agentes que van a causar a la celulitis orbitaria encontramos al Streptococcus y al Haemophilus influenzae, mientras que otros agentes como hongos pueden ser el Aspergillus y el mucor. Recordemos que el mucor es un agente que muchas veces ataca a personas que además de estar inmunosuprimidas, muchas veces padecen de diabetes. Tenemos aquí a los tipos, el tipo 1 de la celulitis preseptal, que no es limitada, entonces no es tan grave como una celulitis orbitaria. Al tipo 2, celulitis poseptal u orbitaria, del 3, que es el absceso orbitario subperióstico, al 4, al absceso orbitario, y al 5, que ya es una trombosis de seno cavernoso. Bien, ahora ingresamos al tema de patología palpebral, a la posición y a la tosis. Entonces, pasando a los párpados, las malposiciones como el ectropión, la eversión y el entropión, inversión, causan morbilidad de la superficie ocular. La tosis, ya sea congénita o senil por desinserción o de la aponeurosis, va a requerir evaluación del eje visual. Si un niño tiene tosis total, tenemos que operar precozmente para evitar la ambliopía o el ojito perezoso. En la parte de arriba encontramos a las patologías ya palpebrales que son congénitas. Tenemos al criptoftalmo, al coloboma palpebral, al epiblefarón, al euriblefarón, al epicanto y a la tosis palpebral congénita. Bien, ya entramos al tema de la patología infecciosa de los párpados. Aquí vemos a los tres más comunes, a la blefaritis, al chalación y al orzuelo. En la blefaritis viene a ser una inflamación crónica del borde libre palpebral
y esto es muy importante por disfunción de las glándulas del meiobio. Entonces el ácaro, el parásito Demodex, se va a aprovechar de esto y va a provocar hinchazón, eritema leve de los párpados, prurito, descamación o un tipo de caspa en el borde palpebral y también la pérdida de pestañas y la epífora, que es el lagrimeo abundante o profuso. También tenemos achalación y el orzuelo. Muchas veces la gente suele confundirse entre estos dos. Entonces es importante recordar que el chalación es una inflamación crónica granulomatosa de las glándulas del meiobio que es interno. Recordar esto que es interno. Se representa como un nódulo de borde palpebral eritematoso y doloroso, mientras que el orzuelo, recordemos el orzuelo, que además de tener otra causa, porque está asociada a la infección por Staphylococcus aureus, por una inflamación aguda de las glándulas de Seyss. Hay que recordar que es externo y está caracterizado por la aparición también de un nódulo en el borde palpebral eritematoso y muy doloroso la palpación, pero externo. Bien, por último tenemos a la patología tumoral. Aquí tenemos a los tumores benignos y a los tumores malignos. Entre los benignos tenemos a las verrugas, papilomas, quistes de inclusión, hidrocistomas, angiomas, nebus, antelasmas. Y en los malignos encontramos al carcinoma vasocelular, que es el más frecuente, un 90%, seguido del carcinoma espinocelular, el carcinoma de Merkel, el melanoma, el adenocarcinoma de glándulas sebáceas. Estos tres últimos van a representar el 5% restante. También tenemos a la patología funcional por el oftalmo paralítico, que es una parálisis total o parcial del músculo orbicular, y al blefaroespasmo, que es una contracción involuntaria del orbicular, y esto va a generar un pestañeo difícil de controlar. Por último tenemos a la patología de la vía lagrimal. En niños, la obstrucción congénita suele resolverse con masajes de Krigler antes del año. En cambio, en adultos, la obstrucción suele ser degenerativa. La dacriocistitis aguda es una urgencia dolorosa que tenemos que tratar con antibióticos orales, dejando la el procedimiento, la dacriocisto-rinostomía, para cuando el cuadro inflamatorio haya cedido. Tenemos a las congénitas, entre ellos la obstrucción congénita y el dacrocele, a la adquirida la obstrucción involutiva, a las infecciosas, a la dacrocistitis aguda, que ya habíamos hablado de ella, a la canaliculitis y a los tumores del saco. Eso sería todo. Muchas gracias.